Perfecto. Bueno, vamos convocando entonces a nuestra próxima ponente, que es un lujo enorme, que es Ada Serioni. Ada, si estás por allí. Me gustaría ir presentándote. Vamos a esperar a que se conecten. Ya viene la ponencia de Diana Arias. Y la coordinación de Nati Borgesan. Así que si están ahí, vamos de a poco esperando a que se conecten. Con este breve descansito para retomar fuerzas. Acá pregunta Regina si la de Natalia ya pasó. No, la de Nati viene después de la de Diana. La de Nati Borgesan empieza después de la de Diana, o sea que ahora vamos a estar con la búsqueda del alma en Jung y Hillman, y después con los misterios de la mujer lunar con Nati. Vamos a hacer también algún cortecito para descansar un ratín, y vamos al último, que es la ponencia de sueños. Nati, si podés, si encontrás a Nati Borgesan y podés autorizarla a prender su micrófono. Y a Diana, que aquí está. Hola, Diana. Hola, hola. Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bienvenida, bienvenida. Gracias. Hola, acá estoy yo también. Y aquí está Nati Borgesan. Bueno, mis queridas, las dejo que vayan empezando y bueno, yo mientras tanto estoy por aquí. Bueno, éxitos a ambas. Estás muteada, Nati. Nati Velosi, ¿podés desmutear a Nati Borgesan? Está habilitado para que se pueda desmutear, ¿eh? Desmuteate, Nati, a ver si lo lográs. Dice que no puede. ¿No? Y Diana tampoco. A ver, voy a volver a chequear. Lo estoy tildando, pero no se tilda por eso. Esperen un segundito. A ver ahí. No. Ahora sí, a ver. Ahí quedó tildado. Ahí está. Ahí está Diana y ahí están. Ahora sí. Bueno, queridas, adelante. Perdón, chicas, lo tildaba, pero no tomaba el tilde. Ahora sí, ya está. Ahora vuelvo a sacarlo para que nadie más pueda activar, ¿eh? Vamos nomás. No pasa nada, gracias Ada, Nati. Bueno, me toca a mí el honor también, el orgullo de presentar a Diana, que es compañera también ahora en el EUSIS. Así que bueno, la voy a ir presentando. Ay, perdón. Bueno, Diana es psicóloga clínica, es psicoterapeuta de orientación junguiana, tiene un máster en psicología profunda, es doctora en psicología profunda con énfasis en estudios junguianos y arquetipales del Pacific Institute de Estados Unidos. Es autora de artículos como Dancing with the Shadow in Black Swan. Black Swan debe ser la película, me imagino, Diana. Yeah, The Black Swan. Black Swan, sí. Es miembro también del staff del EUSIS, como comenté recién. Es miembro también de la Sociedad de Jung de Seattle, en Estados Unidos. Y también es integrante del equipo psicosocial Arque-SAS, no sé si se pronuncia así. Arque, S-A-S. Ah, está bien, lo tengo acá anotado. Perdón. Así que bueno, tiene un gran currículum, ya están viendo. Así que bueno, Diana, ¿nos querés comentar un poquito? Ya va a hablar de la búsqueda del alma femenina en Jung y Hillman, ¿no? Que es como tu tema. Sí, exacto. Bueno, no, muchas gracias, Nati, por esa presentación tan bonita.
Bueno, pues un saludo a todas las personas que se han unido a esta charla y bueno, a todas las charlas de este fin de semana que finalmente están honrando lo femenino como un aspecto psíquico, más que como un asunto perteneciente meramente al género. Bueno, mi ponencia, la búsqueda del alma femenina en Jung y en Hillman, está enfocada en aquellas consideraciones de lo femenino, tanto en Jung como en Hillman, pues ya como el título lo dice. Y bueno, en este sentido mostraré el salto que da Hillman al salirse de la connotación de género de Jung para ver lo femenino como un aspecto arquetípico de la psique. Sin embargo, bueno, antes de comenzar, quiero expresar unas palabras que me resultan inevitables como mujer, como psicóloga y como una apasionada por el alma. Y en este caso, por la psique femenina, su relación con el cuidado, como ya lo señalaba Carol Gilligan desde otra visión psicológica. Debo por lo menos compartir con ustedes mi preocupación a modo de denuncia y de llamado a la solidaridad latinoamericana con respecto a la violencia que está viviendo la ciudadanía en Colombia por parte del Estado y que ha dejado en cerca de un mes casi 43 víctimas de violencia homicida, presuntamente por parte de la policía, 130 personas desaparecidas, 22 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Bueno, todo esto requiere realmente una lectura en clave psicológica desde, digamos que desde la sombra latinoamericana, y esto pues ha generado, digamos que en mí todo unas preguntas, unos cuestionamientos por lo que por el alma de Latinoamérica, ¿no? Y todo lo que también se despierta en términos de cambios y transformaciones, y digamos que esa es mi esperanza en todo esto. Pero quería pues como comentarlo también porque pues no solamente lo bello y digamos que lo perfecto, ¿sí? Hace parte como de pronto de estas conversaciones, sino también parte un poco de estas oscuridades colectivas por las que estamos atravesando. Bueno, ahí cierro paréntesis. Y bueno, pues ahora empezando con mi charla, es importante ver que aunque Jung da una importancia a las mujeres en su teoría, incluso cuando está influenciado por el paradigma patriarcal de su tiempo, algunas de sus formulaciones parecen ambiguas, especialmente cuando equipara la dinámica psíquica con el género. Este es el caso de su descripción sobre la función del sentimiento, donde retrata que el sentimiento es una característica de lo femenino y el pensamiento un aspecto de lo masculino. La ambigüedad de Jung también se puede observar en las nociones de logos y eros, donde pues el primero se refiere a la racionalidad, la intuición y el juicio, y el segundo a la relación, el amor, la nutrición. Para Jung, estos principios psíquicos operan en la psique, ¿sí? Independientemente del género, pero a través de sus escritos, Jung sugiere que el logos se atribuye al hombre y el eros a la mujer. Digamos que esto se puede encontrar a lo largo de sus escritos, donde, claro, uno encuentra, digamos, estos principios psíquicos de eros y logos a través de sus libros, de su obra, casi como un aspecto objetivo de la psique, pero realmente cuando uno lo lee detenidamente encuentra que en estos escritos sugiere que el logo se atribuye al hombre y el eros a la mujer. Entonces, bueno, el analista junguiano Andrew Samuels destaca este punto argumentando que la teoría de Jung es confusa, cuando incluso hablando en lenguaje simbólico utiliza nociones de género para explicar factores psicológicos, como en el caso de logos y eros, a través de los cuales pues Jung parece estar siguiendo la división cultural tradicional
entre hombres y mujeres. Y bueno, pues creo que este aspecto que parece poco claro en la teoría de Jung podría estar reflejando no solo el espíritu de la época, sino también sus experiencias con las mujeres, a través de las cuales elementos como la debilidad, el misterio y la inestabilidad parecieron impactar sus nociones sobre lo femenino. Por ejemplo, en su niñez, Jung estuvo interesado en la naturaleza que envolvía la personalidad de su mamá, la que según él expresaba dos aspectos: una inocua o inerte, pasiva, manifestada durante el día, y otra, una personalidad extraña expresada por la noche. Esto lo pueden encontrar ustedes en Sueños, Recuerdos y Pensamientos, en su biografía, donde Jung cuenta sus primeros años y todos los aspectos, pues, como de su infancia y adolescencia, y bueno, después adultez, y él habla un poco de estas dos personalidades de su mamá, ¿no? Y de hecho él la nombra como personalidad 1 y personalidad 2. Cuando Jung tenía 3 años, su mamá pasó algún tiempo en el hospital, a lo que él indica que fue muy seguramente por una decepción en su matrimonio. Esto impactó emocionalmente la experiencia de amor, de maternidad y de mujer en Jung, lo que se refleja cuando él dice en su biografía: la larga ausencia de mi madre me fue difícil de soportar. Desde entonces sentí desconfianza siempre que oía la palabra amor. El sentimiento que me unía con lo femenino fue durante mucho tiempo una inseguridad natural. Entonces, bueno, quizás los aspectos en torno a este sentimiento aparecen en la descripción que hace de la figura de Salomé, la cual emerge cuando Jung lucha con los contenidos del inconsciente. Recordemos que cuando se hace este corte con Freud, digamos, él entra en una confrontación con el inconsciente y bueno, hay muchas cosas allí que empiezan a pasar. Empieza a tener unos sueños muy bizarros, unas visiones, en fin, y él empieza a tener unas visiones con unas figuras como por ejemplo Filemón, Salomé, Elías, y esto también está narrado en el Libro Rojo. Bueno, digamos que el Libro Rojo también es parte como de todo esto que pasó en él cuando hay esta ruptura con Freud, cuando hay toda esta revelación, digamos así, del inconsciente. Entonces, en Sueños, Recuerdos, Pensamientos, Jung describe a Salomé como ciega porque no ve el significado de las cosas, y también como un elemento erótico, eros. Aquí Jung parece separar a Salomé de la capacidad de dar valor al mundo a través de significados, percepciones e ideas, sugiriendo una posición pasiva de lo femenino. Entonces, digamos que hay muchas críticas frente a esto, pero la crítica que hace Andrew Samuels, a la idea de Jung sobre lo femenino va en esta dirección. Pues él señala que cuando Jung vincula el género con eros y logos, evoca ideas y prejuicios conflictivos porque está atribuyendo a los hombres la función de movimiento, es decir, de logos, y a las mujeres la función de sumisión o de eros. Entonces, Jung también contribuye a considerar los opuestos en la dinámica inconsciente, donde las mujeres tienen una imagen interior masculina y los hombres una imagen interior femenina, ¿sí? Que a esto, bueno, Jung llamó a la primera animus y a la segunda anima. Son dos conceptos, pues, muy fundamentales en la psicología junguiana. Esta perspectiva abre, digamos, que la posibilidad de validar agendas opuestas que funcionan dentro de la psique, ¿sí? Lo que de alguna manera equilibra la estructura unilateral común de la cultura que ha privilegiado los principios patriarcales. Sin embargo, mientras que Jung intenta compensar este dinamismo, ¿sí?, también parece privilegiar a uno sobre el otro.
haciendo juicios jerárquicos en los que el ánima o la imagen femenina en la psique del hombre aparece en una posición más favorable que la imagen masculina en la psique de la mujer. Por ejemplo, cuando Jung en el volumen 17, creo que es el desarrollo de la personalidad, él dice, la mujer no tiene ánima, no tiene alma, pero tiene un animus. Parece estar dando a la mujer un alma a través del animus, lo que también sugiere que el hombre tiene un alma porque tiene un ánima. Creo que esto contextualiza algunas de las descripciones que hace Jung sobre lo femenino, como la ilustración que hace de Salomé, que es ciega, es una figura ciega. Ella aparece sin capacidad para ver el significado de las cosas, porque ella para Jung no tiene un alma propia, sino que su alma es su animus, Elías, que representa la inteligencia y el conocimiento. Entonces aquí, por ejemplo, la analista junguiana Claire Douglas critica este aspecto de la idea de Jung diciendo: el hombre y su ánima se convierten en la mitad más valorada de los opuestos, mientras que la mujer y su animus parecen decididamente ser inferiores. Douglas sugiere que el concepto de ánima en la obra de Jung parece estar más subrayado, más tal vez sobrevalorado que la noción de animus, lo que puede estar también relacionada con aquellos aspectos de la psicología de Jung que se centran más en la psicología masculina que en la psicología femenina. Ahora bien, en el volumen 14, Mysterium Conjunctions, uno de los libros más fascinantes que digamos, yo pude estudiar en el doctorado, Jung explora la alquimia en clave psicológica, ¿sí? Jung va a trabajar a fondo la simbología de la luna como representación del ánima y del inconsciente, y la simbología del sol como representación del animus y del ego. De este modo, luna es un símbolo del inconsciente en el hombre y del aspecto consciente en una mujer. Hay dos cosas a destacar aquí. La primera es que Jung advirtió que si el aspecto femenino representado en la luna se considera simbólicamente como inconsciente o como el lado desconocido de la psique, entonces una mujer no puede poseer una conciencia. A esta afirmación le sigue la posibilidad de que la luna, como dadora indirecta de luz, represente la conciencia en una mujer. En segundo lugar, además de distinguir entre el simbolismo de la luna en lo que respecta a la psique masculina frente a la femenina, Jung también vio la relación del sol, el símbolo de la conciencia como específica de género. Entonces uno podría imaginar en el esquema contrasexual de Jung que el aspecto inconsciente de una mujer estaría representado por el sol. Sin embargo, Jung hizo una distinción. El sol que personifica el inconsciente femenino no es el sol del día, ¿sí? Sino que corresponde al sol níger o al sol negro. Entonces, en alquimia, el sol níger o el sol negro es símbolo de la muerte, de la putrefacción del metal, y la etapa nigredo que da vida a una nueva forma. Entonces, para Jung, el sol níger o sol negro está desprovisto de luz. Hay un junguiano que trabajó mucho el sol negro, que es Stanton Marland, y él en su libro El sol negro, la alquimia y arte de la oscuridad, él argumentó que el sol níger es la luz de la oscuridad, una luz sutil, una luz tenue, que no es la misma del ego solar, que no es esa misma de esa conciencia que en Jung sería la conciencia del hombre, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el sol negro como símbolo del nigredo, de esta etapa alquímica, y la luna como símbolo del albedo, son dos representaciones de la luz oscura,
Estos símbolos pueden considerarse opuestos, pero se reflejan entre sí, ya que comparten cualidades con la muerte, la disolución, la coagulación y la regeneración. Por lo tanto, el sol negro no se refiere simplemente a la psique de una mujer, sino que es una representación del dinamismo de la psique. Ahora bien, en un artículo que Hillman escribe llamado Ánima, este escrito fue publicado por la revista americana Spring. La declaración de Jung, él escribe allí la declaración de que la mujer no tiene ánima, no tiene alma, pero tiene un ánimos, da continuidad a la tradición de negar el alma de la mujer y arrojar las imágenes de esta alma a la sombra. Teniendo en cuenta que el ánima refiere a los aspectos creativos ignorados, ocultos y autónomos, el ánima va más allá de la historia personal y de la subjetividad. El ánima nos acontece en lugar de acontecer en uno. Esto diría Hillman, ¿sí? Lo que sugiere que el ánima tiene su propio dinamismo, su propio propósito, su propia autonomía. Hillman explicó el ánima como una estructura arquetípica de la conciencia que proporciona conexión con la vida y está además conectada con los aspectos naturales del inconsciente. Entonces, autores como Nor Hall, que es una profesora del Pacific Graduate Institute y también, digamos que es más de la línea de la psicología arquetipal, muchos autores como ella, como Erich Neumann y como Hillman, han enfatizado la importancia de considerar la noción de ánima sin una atribución de género. Entonces, por ejemplo, Nor Hall no estaba de acuerdo con la idea de Jung porque consideraba a la luna como un símbolo de lo femenino, que está tanto en el hombre como en la mujer. Ella indicó lo femenino como un principio arquetípico más que un principio referente a la mujer. Y Neumann consideró que un símbolo no es absoluto y soberano, por lo que el símbolo de la luna es tanto femenino como masculino y como hermafrodita. Para Hillman, las asociaciones relacionadas con el ánima son iguales, tanto para el hombre como para la mujer, porque el ánima pertenece a una fuente arquetípica que no se puede dar ni ubicar en una psique de género, ¿sí? Considerando estas afirmaciones, se puede argumentar que el ánima como una realidad arquetípica, o como dijo Hillman, una estructura arquetípica de la conciencia, es autónoma de género. En latín, ánima significa aire, vida, alma y principio vital. En español, ánima tiene dos connotaciones. Una como el verbo animar, que significa alentar, y otra como el sustantivo ánima, que significa el alma de los muertos que habitan el purgatorio. A través de estas definiciones, el ánima es la fuente vital de vida, así como el aire es fundamental para estar vivos. No es raro que Jung relacione ánima con el inconsciente y con la luna, porque en esta relación la luna es la matriz animada donde existe el principio vital del misterio y la creación. Entonces, animar es crear vitalidad y movimiento, y eso es precisamente lo que hace el ánima. El ánima o luna anima el movimiento regresivo que guía el ego hacia esos aspectos desconocidos y oscuros en los que hay una luz sutil. Entonces, Hillman, por ejemplo, acá sugiere o dice: por artimañas de la conciencia lunar, se sugiere que la oscuridad de los estados de ánima no es una amenaza real, ni una oscuridad real, sino una luz de otro tipo.
Y aquí pues la palabra regresivo no es algo despectivo, no es algo negativo, es más un movimiento casi como que más hacia el alma, hacia esa psique, hacia esos componentes imaginales, más que hacia el ego. Es interesante que en español la palabra ánimo se refiere a estado de ánimo, ¿sí? Así cuando las personas se refieren a tristeza, felicidad, nerviosismo, ansiedad, se refieren a estados de ánimo. Estos estados pueden surgir de forma autónoma, sin relacionarse con una situación, o pueden aparecer como consecuencia de un suceso externo, como una consecuencia. En ambos escenarios, los estados de ánimo cuentan la historia del alma, porque llevan la confusión, la locura, el miedo, la alegría, que más que suceder en uno, es uno el que está en ellos. De hecho, Hillman en uno de sus textos dice, cuando aparezca la tristeza, cuando aparezca la depresión, la nostalgia, es casi como que estas emociones nos están invitando a abrirles la puerta, ¿sí? Casi como que a vivirlos. Ellos tal vez estas emociones quieren vivir a través de nosotros. Entonces estos estados de ánimo pertenecen al ánima porque este es el principio animador y el psicopompo. Recordemos que el psicopompo es una palabra de origen griego que se puede definir como guía de las almas o conductor de las almas de los difuntos hacia el cielo o el infierno. Entonces, en la mitología griega, por ejemplo, podemos ver a Hermes, que Hermes es esta figura que comunica el inframundo con el supramundo, o en términos psicológicos es el que comunica el inconsciente con la conciencia, y este es el psicopompo, ¿sí? Un psicopompo, digamos que en clave psicológica ha sido muy estudiado por Hillman, por Jung, es el símbolo, también es el símbolo mercurial. En la psicología junguiana, digamos que en estos últimos estados de la escritura de Jung, lo pueden encontrar en Mysterium Conjunctions, más explorado, obviamente. Entonces, bueno, y un psicopompo que también, pues aquí ustedes han nombrado a la diosa Hécate. Ella tenía, o digamos que tenía una representación del psicopompo que era Cerberus, este perro monstruoso que se paraba enfrente estaba en las puertas del inframundo, dándole la bienvenida a las almas que llegaban, pero también cerrando las puertas para que las almas no salieran de allí. Entonces el ánima media entre la realidad personal y arquetípica, entre la conciencia individual y las imágenes, figuras, emociones y estados de ánimo. Considerando el ánima como psicopompo, se hace referencia a su conexión con el sustantivo español ánimo, un alma muerta que habita un lugar liminal. Aquí ánima revela su asociación con el mundo oscuro de los muertos, guiando a las almas de la tierra, al más allá. A veces las emociones que nos conmueven tanto hacen que uno se sienta habitado en un mundo raro, en un mundo bizarro, en un mundo tal vez lunático, donde la vida y la muerte parecen coexistir. Este mundo es expresión del ánima que con su lógica regresiva va en contra de la dirección del ego solar. Una de las representaciones de este tipo de movimiento se puede ver en el cangrejo. Jung definió este animal, digamos, en su representación pues, más simbólica como el contenido vivo del inconsciente, ¿sí? Por su calidad regresiva. Entonces, pues esta calidad de su caminar, por ejemplo, refleja el movimiento desconocido que confronta al ego con una realidad diferente, ¿sí? El aspecto renovador que representa el cangrejo se puede ver en su relación con los muertos. Como dijo Hillman, el cangrejo es un carroñero, ¿sí? Consume carroña, es decir, hay allí una digestión de los muertos, del pasado, del recuerdo.
en la vida consciente, las imágenes autónomas, ¿sí? Los estados de ánimo que nos conmueve, las intuiciones extrañas o incluso lo que llamamos un déjà vu, pueden estar relacionados con la obra del ánima, con esta lógica que recuerda el misterio de la vida, de la muerte, del destino, del tiempo. Entonces, por ejemplo, el sueño que ocurrió anoche puede animar una emoción durante el día, ¿sí? O una imagen que permanece en la memoria como un invitado que invita a estar atento. Alguien podría decir, he estado pensando todo el día en el sueño de anoche y por alguna razón no desaparece. Sigo y sigo pensando en este sueño, o tengo esta imagen, o tengo esta sensación con la que desperté, o por ejemplo hay un recuerdo muy antiguo que ha estado últimamente en mi mente sin ningún motivo, o hoy me levanté del lado equivocado de la cama, o me desperté ansioso, asustado, con una sensación rara, como si no fuera yo. Y pues bueno, en realidad el yo o el ego se siente como si no fuera yo, ¿sí? Porque el ánima está animando contenidos extraños para el ego, ¿sí? Finalmente esto es una interpretación, la extrañeza es una interpretación del ego y son estos estados pues como del ánima animando otros estadios, digamos que de la conciencia. Entonces esta sensación de extrañez es leída por el ego como oscuridad, pero desde una perspectiva más objetiva puede ser también la luz que ilumina las cosas con el poder de la creatividad. Entonces Hillman dijo, el ánima nos enreda, retuerce y atornilla hasta el punto de ruptura. Aunque el movimiento natural del ego solar es fijar y apagar las animaciones del ánima, excluyéndolas por su aspecto de extrañeza, Hillman advirtió que los movimientos del alma pueden ser conocidos en aquellos aspectos lunares de las imágenes. Entonces acá, claro, encontramos un poco que el ego tiene una intención de apagar eso que parece extraño, no le voy a prestar atención a esto, no voy a atender esta sensación, no voy a atender esta emoción, no voy a atender esta imagen con la que me desperté o esta sensación, lo voy a dejar pasar. Sí, tal vez esa es la intención del ego muchas veces, casi como que volver a su estado habitual, a su estado normal, a su felicidad, ¿no? a su control. Pero claro, cuando hay un descontrol, cuando hay una sensación de descontrol por parte del ego, pues es como una sensación de locura, es como una sensación de desequilibrio, de desarmonía. Bueno, pues en resumen, mientras que el trabajo de Jung sobre lo femenino se fundamenta principalmente en las ideas de ánima, de eros o de luna, ubicadas desde una lógica de género, Hillman va más allá de la biología y de los universos individuales. Entonces, por ejemplo, él en un segundo artículo que escribió también en el Spring Journal, este artículo es como la continuación del primero, que se llamaba Ánima. Entonces en este segundo, que se llama Ánima 2, Hillman sugiere que el sentido de identidad personal no lo da el ego, sino más bien el ánima, el aspecto lunar de la psique, que está asociado con el alma, el genio o el daimon. Y finalmente, pues más allá del problema presentado por la formulación binaria de género del ánima de Jung, pues mi interés ha residido en la creatividad, el aspecto anímico de la psique, no como una función del ánima masculina, sino como una función del alma, ¿sí? Una autónoma de la realidad subjetiva o personal, perteneciente más a una fuente arquetípica, claramente impersonal, no personalizada. Bueno, esta ha sido mi charla. Continuamos con preguntas, que es la parte que más me gusta. Muchas gracias.
Bueno, gracias Diana. Muchas gracias por la exposición, hermoso. Antes que nada, me quiero unir a tu pedido, el que hiciste en principio, el pedido de la denuncia por lo que está pasando en Colombia, que también me quiero solidarizar porque tengo conocidos, tengo amigos de allá, así que sé lo que está pasando y que la situación es bastante grave, así que bueno, primero eso, no quería dejar de nombrarlo. Y bueno, muchas gracias por la exposición. Se nota, bueno, en lo que sabe, ¿no, Diana? La experiencia que tiene. Si tienen preguntas, me gustaría que... Yo no puedo subir ahora, no sé por qué no me deja subir el cursor. Excelente ponencia, bueno, están todos... ¿Se me escucha así? ¿No? Ay, qué raro. Ah, vos no podés hablar. A ver. Nati, ¿estás por ahí? Nati Velosi, ¿podés autorizar a Diana? Ya, Listo. ya Paula. Si quieres, yo voy acá mirando, a ver. Te están felicitando. Si alguien tiene preguntas. Vamos a mirar acá. También me encanta, está bastante relacionado a lo que voy a hablar y así que me gusta mucho esto que estabas diciendo de la perspectiva de género, ¿no? Ese cambio que se hace, que es necesario, ¿no? Eso me parece muy interesante rescatarlo también y está en relación a lo que voy a decir después. Así que... Sí, Nati. Yo también pensé en tu charla. Muy interesante que vengas después, ¿no? Sí. Conectar. Bueno, aquí encuentro varios comentarios diciendo Fuerza Colombia, muchas gracias, realmente es un momento muy oscuro, es como la noche oscura del alma para Colombia, pero bueno, la verdad es que esperemos que todo esto nos lleve a algo bueno para todos, ¿no? Espero que lo denunciaras en este espacio. Fuerza Colombia, qué lindos todos, muchas gracias. Abrazo de Acá hay alma. una preguntita, Diana, perdón que... A ver. Dice si podés contar algo más, algo de Hillman, que es la primera vez que escuchan de él. Ah, claro, no, muy interesante. A mí Hillman me encanta, realmente Hillman fue un junguiano, ¿sí? Entonces, él trabajó, digamos que también mucho de la obra de Jung, pero da un salto muy interesante. Él es el fundador de la psicología arquetipal, entonces digamos que él no, eh, más allá que continuar las ideas de Jung, él hace una crítica, y digamos que él empieza también a tener todos unos cambios teóricos en su postura teórica acerca de, por ejemplo, lo que es el alma, lo que es la psique, lo que es el inconsciente. Y hay aquí un salto muy interesante porque en la psicología arquetipal o en esta pues que fundó Hillman hay algo muy importante y es que se quitan digamos que no hay unos literalismos, no hay unos absolutos, no hay como unos lugares, ¿no? Porque finalmente Freud y Jung, Freud desde el psicoanálisis y Jung pues desde su psicología analítica, plantearon un poco como estos literalismos de la estructura psíquica, como por ejemplo la conciencia, el inconsciente, entonces casi como que son lugares, ¿sí? Son sustancias y Hillman una de las cosas que plantea es no, esto no se puede literalizar, no se puede hablar de lugares, el alma no es un lugar, la psique no es un lugar y creo que esto pues es muy, muy importante también para la psicología y un salto muy, muy interesante también. Hillman tiene una obra súper extensa, unos libros muy interesantes, también trabajó la alquimia, desde otra perspectiva, pero hay un libro muy, digamos, muy clave que se llama Revisionando la Psicología, está en español, lo pueden también encontrar, y digamos que aquí él plantea 4 pilares muy fundamentales en su psicología. Y pues aquí también plantea un poco esto de como una visión muy diferente de lo que es la patología, ¿no? Incluso pues él plantea que mucho de nuestro, como de nuestra pasión por el misterio, por las historias, por
tal vez por las oscuridades también, ha sido más un interés del alma misma, ¿sí? Como un encanto del alma por estos temas. Entonces, es una visión, pues, como que despatologiza muchas cosas, habla de la depresión, habla del pánico, mejor dicho, su obra es muy interesante, y a él le sigue un post junguiano, y también diría yo un post-hillmaniano, que es Wolfgang Gigerich, y es otro pues que sigue y hace una crítica también a Hillman. En fin, es muy interesante también estos tránsitos en la psicología profunda, porque nos permite también como abrir el espectro de lo que es la psicología misma, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta, pero... Bien, buenísimo. Acá hay otras preguntitas más. Una que me pareció súper interesante. Bueno, primero preguntaron cómo definirías el animus, y después tengo otra que, después de esa, que me parece que va a estar buena. ¿Y están conectadas o...? Sí, o sea, la pregunta es, porque hablaste de la de la búsqueda del alma, preguntan si se refiere entonces a la búsqueda del ánima como un movimiento regresivo. Después hay otra más, pero se va a hacer muy larga la pregunta. Está enlazada. Bueno, listo. Entonces, bueno, me preguntan primero ánima, ánima y ánimos. Entonces, bueno, ánima es como esa imagen interior femenina en el hombre, y animus es esa imagen masculina interior de la mujer, ¿sí? Básicamente esos son dos aspectos que habla Jung, y digamos que son dos arquetipos. Es decir, va más allá de la psicología personal, va más allá de lo subjetivo, ¿sí? Cuando él habla de arquetipo, está hablando de algo que digamos que nos abarca de una forma un poco más amplia, más extensa, y cuando habla, por ejemplo, de ánima y ánimos, está hablando de estas dos cosas, ¿cierto? Está hablando más en términos arquetípicos, y pues bueno, como les decía en la presentación, yo siento un poco que esta expresión o esta forma como él asumió y como él describió en muchos escritos lo femenino, tiene que ver con más como con el ánima de él, ¿no? Eso lo diría por allá una pues junguiana, que hace una crítica a Jung y plantea un poco esto, ¿no? Entonces, digamos que él asocia un poco estos conceptos de ánima y animus, estas, digamos que estructuras arquetipales, más como desde también una experiencia personal, y cómo desde esta experiencia se van construyendo también como estas imágenes, estas representaciones. Bien. Y después preguntaban si la búsqueda del alma se refiere entonces a la búsqueda del ánima como un movimiento regresivo. Hillman diría eso. ¿Sí? Hillman diría realmente eso, ¿no? Que incluso uno de los, a ver, Jung, por ejemplo, habló de la individuación como ese proceso hacia el cual nos dirigimos, como casi como que hacia la completud, ¿no? Un proceso que muchas críticas que se le han hecho a Jung ha sido como entendido desde una linealidad, ¿no? Entonces como que bueno, hacemos un trabajo en la vida y vamos a llegar a una meta. Entonces él habló de individuación en ese sentido, en cómo también cada persona es lo que tiene que ser, ¿sí? Pero saliéndose un poco también como del colectivo, como de esos ideales, como de esas cosas que nos conectan tanto también o que nos mimetizan, ¿sí? Con lo social, con lo cultural. Y Hillman habló de hacer alma, ¿sí? Que es un concepto muy importante también en la psicología arquetipal de Hillman, y digamos que desde allí él diría eso, ¿sí? El alma como ánima y como animado
por el ánimo, por las imágenes, por las metáforas, por todos estos aspectos que aparecen de una forma, sí, regresiva y regresiva, no pues como en este sentido despectivo, como les decía yo, sino más como en un asunto, en una lógica, en un movimiento que no es lineal y que no es hacia allá, hacia como en dirección al ego, o la dirección que tendría el ego, algo así muy lineal, sino en un movimiento regresivo, en un movimiento más como el cangrejo que va hacia atrás, ¿no? Que serían esas oscuridades, esos asuntos lunáticos, eso que a veces sentimos que nos posee, eso que sentimos que a veces va más allá de nosotros. Exacto. Y eso que decías de la individuación, Jung también dice, ¿no? Que no es una meta, sino que hay que tomárselo como un camino, ¿no? Eso que Exacto. Sí, exactamente. Sino que, claro, se ha entendido mucho el concepto de individuación como una meta a la que se debe llegar, pero pues claro, es más un proceso, digamos que en la psicología de Jung. Yo pienso que tal vez uno de los errores de ese primer Jung fue hablar un poco como por ejemplo, del sí mismo y de llegar al sí mismo, o por ejemplo, de que entonces las representaciones o las expresiones del sí mismo, del ser, por ejemplo, las expresiones que eran expresiones mandálicas, sucedían, acontecían o aparecían cuando nos sentíamos, o cuando había una sensación de completud, o cuando la psique estaba desordenada y necesitaba también un orden, ¿no? Tal vez esto nos hace siempre pensar en que tenemos que hacer algo para llegar a algo, ¿sí? Y realmente, pues yo creo que eso fue un error, ¿sí? Pero el Jung último, que es más trabajado en el volumen 14, en el que les estaba hablando yo de Mysterium Conjunctions, pues yo creo que ahí digamos que es como otra visión, otra mirada, ¿sí? Incluso pues pensaría que creo que en uno de los apartados él dice, la completud nunca es posible, ¿sí? Somos casi como que está en la línea de Lacan, somos seres incompletos, que es también una posición muy interesante porque yo también lo creería así. sí, claro, cuál es eso. Él dice muy pocas personas individuadas y las hay, ¿no? Y después otra pregunta, creo que ya no hay mucho más tiempo, no sé, avísame, pero preguntaron en relación a esa, ¿cuál es el riesgo del movimiento regresivo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que hay? ¿Y cuál sería el hilo de Ariadna para salir? Y dicen, ¿sería el ánimo? ¿Posible? Claro que sí, es posible. Sí, yo pensaría que ese es un punto muy interesante porque yo creo que, claro, son dos movimientos y Gilman finalmente no habla de lugares literales o no habla como de esta literalidad de la regresión como un asunto negativo, pero entendiéndolo, digamos que desde lo patológico, claro, desde otra visión, pues como más tal vez psicoterapéutica, sí se puede tener un riesgo, claro que sí. O sea, nada más, yo en otra conferencia hace 8 días hablaba sobre la imaginación activa, por ejemplo, y claro, desde aquí Jung plantearía que ese aspecto regresivo, esas imágenes, esas oscuridades, pues también nos van a llevar también como, si no hay una estructuración del ego, pues nos van a llevar a una psicosis, a una pérdida de la realidad, ¿cierto? Y pues claro, o sea, finalmente uno podría despertar un día pensando en esa imagen del sueño, en esa sensación y quedarse allí o en algo oscuro, no sé, pero realmente entonces también tenemos que vivir, ¿cierto? Y pues esa es la vida. El Animus, claro que sí, ayudaría, digamos que desde ese movimiento lógico, desde ese movimiento un poco más del conocimiento, ¿sí? Tal vez desde la conciencia. Sí, digamos que en términos como de esos dos opuestos o desde esos dos lugares, como Jung lo diría, pues se podría decir eso, ¿sí? Que el ánimos es el que permite tal vez salir como de estos lugares tan oscuros a donde nos lleva
el ánima. Hillman tal vez no diría, no diría eso, pero bueno. Bueno, gracias, Diana. Uh-huh. Y acá otra pregunta. Bueno, primero te felicitan, dice que expusiste de una manera muy bella el pensamiento de Hillman y te agradecen. Y te preguntan si profundizaste en la propuesta que hace Hillman sobre Dionisios, Dionisios como símbolo de integración de lo femenino y lo masculino. Uh-huh. No, yo no he trabajado este texto, no he trabajado esa obra. Me dediqué, fue en mi tesis doctoral, que en algún momento incluso me gustaría pues también como compartir, porque pues me interesó mucho la conciencia lunar. De Hillman trabajé los sueños y el inframundo, ¿sí? Y pues la obra también de la alquimia que él hizo, pero este libro de Dionisios no, hasta ahora no la trabajé. Bueno, y preguntan, bueno, si la psicología arquetipal es distinta de la arquetípica. Pues yo diría que la conozco más como la psicología arquetipal que arquetípica. Sí, yo creo que arquetípico suena más como a toda esta parte de la psicología de Jung, pero la psicología de Hillman fue la psicología arquetipal. O no sé si, bueno, yo como hice todos mis estudios en inglés, yo no sé si de pronto hay un cambio también como en el significado, ¿sí? Porque allá, por ejemplo, todo es, la psicología de Hillman nombrada así, la psicología arquetipal, pero nunca psicología arquetípica, entonces, pues realmente no sé, de pronto hasta en español, sí. Aquella otra pregunta ahí se me fue. Bueno. Si la recuerdo bien, decía cómo se relaciona el ánima con el inconsciente colectivo. Claro, sí, total. Pues como les decía ahorita, ánima y ánimos en Jung son estos dos, digamos, movimientos, son dos arquetipos, y pues el arquetipo siempre va a estar conectado con el inconsciente colectivo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la teoría de los complejos de Jung. Jung habló de los complejos más en términos de este inconsciente personal, es decir, más relacionado con nuestras subjetividades, con tal vez nuestras historias, como con todo este dinamismo, ¿sí? Del yo, de este inconsciente personal, pero pues cuando él relaciona también y él trae toda esta idea del inconsciente colectivo, pues claro, él va a hablar de que cada complejo también está acunado por una trama arquetípica, ¿sí? Entonces, pues, claro, ánima y ánimos están íntimamente relacionados con el inconsciente colectivo, claro que sí. Ellos son experiencias, digamos que, desde este lugar. Uh-huh. Claro. Y después preguntan si formar un alma es crear una estructura o descubrir una estructura innata. Me parece interesante también. ¿Me repites, por favor? Sí, si formar un alma es crear una estructura o descubrir una estructura innata. Si formar un alma. Sí, está hecha así la pregunta, pero me pareció interesante porque esto de si es algo que uno crea o uno descubre. Me parece que vamos por ese lado, pero no me quiero. Sí, no, muy interesante, o sea, incluso se podría, yo creo que leer desde muchos lugares, ¿cierto? Pero ¿desde dónde podría yo responder? Porque pues finalmente para Hillman el hacer alma no es algo dado, ¿sí? No es algo con lo que nosotros ya llegamos, pero el hacer alma es, digamos, que este movimiento metafórico donde nos encontramos con las imágenes, digamos que ya él un poco lo relaciona con los dioses, las diosas, la mitología, relaciona este hacer alma, pero digamos que en ese movimiento regresivo la psique siempre está en ese movimiento casi como que espiral, no es lineal, es un movimiento espiral, que siempre está sucediendo, que siempre está aconteciendo. Entonces,
pensaría yo que desde la psicología arquetipal podemos hablar de este hacer alma como un movimiento continuo, como un movimiento que es incluso independiente de nosotros, es independiente de nuestros dramas personales. Es decir, estamos acá, pero todo también se mueve, ¿sí? Tiene una autonomía. Entonces, sí, yo pensaría que tal vez desde el psicoanálisis sí puede haber más un determinismo, ¿sí? Puede haber más un determinismo en el sentido de crear esa psique, ¿sí? Desde experiencias con los padres, desde toda esta... tal vez sí, crecimiento, cómo se elaboran los contenidos, cómo se elaboran, digamos que estas formas y visiones de mundo a través de nuestras experiencias con nuestros padres. Entonces, sí, digamos que eso Hillman lo explica mucho y él incluso plantea un poco que estos determinismos lo que hacen es literalizar muchas cosas también de nuestras vivencias y que por eso él dice, en terapia no es necesario ir hacia el pasado, no es necesario ir hacia los elementos biográficos porque pues no, tal vez no es necesario o estamos yendo hacia un lugar muy literal de la vida que tal vez eso no es hacer alma. Entonces, sí, Claro. no, Sí, espero esta perspectiva. no, o sea, sí, pensaba este flujo constante de imágenes. Bueno, la irrupción de Jung, ¿no? Del libro rojo, esa irrupción de imágenes que él tiene, ¿no? Exacto. Exacto, que digamos que en ese sentido pues aparece toda una conciencia que yo trabajé incluso esa conciencia en mi tesis, que es la conciencia lunar, que más allá de ser algo literal, pues yo hice como también toda una exploración como estas autonomías, como estos asuntos que nos acontecen, de esta realidad objetiva tal vez que va más allá de nuestros dramas personales y claro, encontraba yo un poco que mucho de este libro rojo son expresiones de esta conciencia liminal, una conciencia más, más sutil, una conciencia que no es solar y que tampoco es el inconsciente, sino que es allí, que va surgiendo y va surgiendo y va surgiendo, pues, Claro. en fin. Sí, sí, la autonomía. Hablando de tu tesis, preguntan si se puede leer. A mí me dan ganas de leerla también, con todo lo que estás diciendo. Claro, mi tesis está en inglés, en un, ¿cómo se llama eso? Tengo la palabra acá en inglés, esperen, una base de datos. Está en una base de datos que creo que es del Pacífica, pero creo que está pública. El nombre de la tesis es, pues como está en inglés, se los voy a decir en inglés. Se llama Walking on the Moon, A Depth Psychology of Luna Imagery. ¿Qué traduce eso? Traduce Caminando sobre la Luna, un estudio desde la psicología profunda del simbolismo de la Luna. Y entonces, bueno, pues próximamente saco una revista de allí de Estados Unidos, va a sacar un artículo mío sobre algo que le llamé yo la función detectivesca de la psique y lo van a publicar próximamente. Digamos que es un apartadito de la tesis doctoral mía, entonces, bueno, ahí la cuña, les puedo después compartir. Buenísimo, sí, sí, suena súper interesante. A mí me dan ganas de leerla también. Gracias. Muy bueno, Diana. A ver si hay más preguntas. Bueno, hay un montón de preguntas, te agradecen un montón, están súper felices por la exposición. A ver, porque se me van las preguntas, perdón. Bueno, si en esos lugares estaría en constante movimiento, claro, esto es lo que decías recién. Alma es lo mismo que ánima, bueno, sí. Bueno, a ver, preguntan, ¿se podría decir que Hillman rescata el valor del alma de manera equitativa en el ser masculino y el ser femenino? Y no necesariamente, claro, sí, es eso, es lo que explicaste hoy. Claro, sí. Por un lado también lo que quería decir un poquito. Así que...
Sí, Bueno, totalmente. fascinante ponencia, muchas gracias. Compartimos tu tesis, me la siguen pidiendo. Claro que sí, me encantaría. Sí, espero también de pronto poner la tesis en un libro, convertirla en un libro. Entonces, esperemos a ver qué se dé. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Dónde estudiaste el doctorado? ¿Dónde estudiaste, Diana, el doctorado? Sí, este doctorado es del Pacifica Graduate Institute, es en California, es un instituto muy interesante, lo pueden buscar también allí en Google. Eh, es un instituto que incluso Hillman ayudó a fundar, muy bonito, un lugar muy bello. Sí. Buenísimo. Y bueno, preguntan si es correcto decir que la psicología arquetípica es de Jung y la arquetipal es de Hillman. Recién como que diste a entender un poco eso, pero no Pues sé no si es me correcto quiero. decir eso. Pues yo creo que voy a buscar más bien lo de la psicología arquetípica porque yo no estoy segura, o sea, como les digo, todos los estudios que hice son en inglés y pues lo que yo considero que claro, la psicología arquetipal se refiere más a la psicología de Hillman, de James Hillman y también incluso de Wolfgang Giglich. Ya la psicología arquetípica, no sé, tal vez la tengo ahí y la voy a buscar. Voy a buscar a qué se refiere. Sí, está bien. Sí, yo también a veces tengo esa duda, ¿no? Con arquetipal, arquetípico. Ujú. Que a veces se usan como sinónimos, ¿no? Ajá, exacto. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si quieren repetir alguna pregunta, por ahí se me pasó. Yo, por mi parte, muy, muy feliz de escucharte, Diana. Muy, muy enriquecedora tu charla. No sé si querés contar también de algún proyecto que estés por hacer, que estés haciendo. Bueno, no, realmente aquí pues como todos los proyectos con el EUSIS, vamos a tener algunas conferencias, creo que en agosto, en noviembre. Hace 8 días hice una sobre imaginación activa que también estuvo muy interesante. Creo que la pueden encontrar también ahí en la página del EUSIS. Y bueno, nada, como les digo, pues próximamente saldrá este artículo, aunque está en inglés, pero realmente lo que también, una meta que tengo es traducir mi tesis para que esté en español y puedan tener acceso a ella. Entonces, ese es un proyecto que tengo, pero no tengo página web, no tengo grupos, nada. Eh, bueno, no sé, me pueden encontrar a través de Leusis. Sí, que vamos a hacer muchas cosas y nos encantaría, Diana, que dieras alguna clase maestra sobre tu tesis también, ¿no? Y que pudiéramos por ahí profundizar en ese universo en el que vos entraste. Así que realmente encantadas de escucharte. Creo que sí, que barajaste conceptos muy complejos con mucha claridad y de una manera muy, muy, muy fácil de ir siguiendo, que por lo menos accesible y como que esto tiene un nivel de complejidad enorme, como que bajarlo no es tan sencillo y bueno, fue maravilloso, sin perder profundidad, lograr bajar esto es un montón, así que a mí me parece que fabulosa, Diana es, bueno, es un encanto, así que la van a seguir viendo, la van a seguir viendo en el EUSIS y la queremos también llevar un poco para hacer alguna clase maestra en Artemis y bueno, más webinars y cosas porque tiene Claro. mucho que compartir, mucha riqueza. Gracias, Diana, gracias. Y gracias por contarnos lo que está pasando en Colombia, que me parece que también fue muy atinado no hacer a un lado eso. Exacto, sí, esto hace parte de esta conciencia o de esta alma latinoamericana, ¿no? Que tan aporreada ha estado también por el patriarcado. Así es, así es.